Hoy les voy a hablar acerca de uno de los hombres que ha trastornado el mundo del evangelio. Este es Evan Roberts. Realmente siento que es uno de los mayores impactos a lo largo de la historia en estos 3 últimos siglos. Ha sido bastante importante porque ha repercutido en lo que es la sociedad evangélica del día de hoy. Les voy a hablar acerca de uno de los más grandes avivamientos de la historia de Europa, pero que también tiene muchas raíces en lo que ocurriría luego aquí en América Latina. Con ustedes les voy a hablar acerca de Evan Roberts. Evan Roberts no contó con la fortuna de nacer en una familia con una comodidad económica. Por el contrario, vivió en una familia donde sus padres eran bastante pobres. Su padre, Henry Roberts, trabajaba en la minería junto con su madre, Hannah Roberts. Evan Roberts fue el noveno de los 14 hijos de Henry y Hannah Roberts. Evan Roberts no pudo terminar su colegiatura. Se quedó simplemente en su primaria. Terminó su primaria y a los 12 años tuvo que salir del colegio para dedicarse a los negocios de la minería. Cabe destacar que no solamente ellos, sino que toda la región de Gales era muy pobre. Así que tuvo una niñez bastante difícil en la parte económica, por lo cual no pudo seguirse educando. Sin embargo, tiempo después siguió trabajando en la mina hasta 1902. Pero con lo que este joven no contaba es que a pesar de la adversidad durante todo el tiempo de su vida, hubieron muchas personas a lo largo del mundo y principalmente en Europa y también en una parte de Oceanía, en Australia, en Melbourne, Australia, en Inglaterra, en Escocia y otros lugares estaban orando por avivamiento. Lo que este joven no sabía es que él iba a ser la respuesta directa a estas oraciones que se hacía desde lugares muy pobres hasta institutos bíblicos donde las personas deseaban ardientemente y fervorosamente un avivamiento. Y aquí cabe resaltar que los avivamientos que vivimos en nuestra época son producto de las oraciones de muchas personas. El hecho de que hoy en día se hayan levantado algunos avivamientos en diferentes denominaciones o iglesias es porque muchas personas decidieron orar a Dios por esto. Después de bastantes años de oración, Evan Roberts empezaría a ser la respuesta a esta petición de avivamiento en las diferentes partes del mundo y de Europa. Y este avivamiento de Evan Roberts empezó a tomar repercusión en diferentes partes del mundo. Pero muchos se preguntarán cómo empezó este avivamiento. Y bueno, aquí vamos a responder esa pregunta. El 29 de septiembre de 1904 se llevó a cabo un evento donde Seth Joshua predicó a los estudiantes de Newcastle, el lugar donde estudiaba Evan Roberts. Estas personas acudieron allí a este evento y como Evan Roberts más tarde lo llamaría, el día más terrible de mi vida, pero el día más maravilloso de mi vida. ¿Por qué razón? En el medio de esta predicación, este hombre empezó a orar de una manera inusual y de una manera particular. Este hombre empezó a decir: oh Dios, doblégame, doblégame. Y cuando Evan Roberts escuchó este clamor que salía del alma de Joshua, él empezó a hacer lo mismo y empezó a pedirle a Dios que lo doblegara. Cuando él intentó volver otra vez a sus estudios, retornar para continuar estudiando, fue donde el director y le dijo: ya no quiero más seguir estudiando, siento una voz en mi espíritu que me dice que tengo que ir a mi ciudad a predicarle a los jóvenes de todo este lugar. Y le preguntó al director: ¿será que esto es la voz de Dios o es la voz del diablo? A lo cual el director respondió: el diablo nunca. Cuando Evan Roberts llegó allí al lugar donde era su antigua congregación, él le preguntó al hombre que estaba a cargo, que Dios había puesto a cargo de esta congregación, y le dijo que si podía predicar, que él tenía un mensaje de parte de Dios para la iglesia. Sin embargo, este hombre le dijo que no era posible, pero que podía hacerlo en la reunión para los jóvenes. Cuando llegó a esa reunión, el hombre predicó y le dijo: al final va a hablar este joven Evan, si lo quieren escuchar se pueden quedar, si no lo quieren escuchar se pueden ir. A lo cual se quedaron 17 personas. Al cabo de que terminara esta reunión a las 10 de la noche, habían 17 personas quebrantadas delante de Dios, diciendo que realmente el mensaje que había dado Evan Roberts venía de parte de Dios. A lo cual la respuesta fue inmediata. Este hombre que estaba encargado de la congregación le dijo a Evan Roberts: ven y predica en el culto dominical. Predicó en el culto dominical y en
mínimo, era solamente en una semana, empezó a hacer esto un mensaje por toda la población donde vivía Evans. Y las personas empezaron a acudir, empezaron a hacer filas para ingresar allí a este lugar a escuchar a lo que Evan Roberts decía. Sin embargo, hay que resaltar que Evan Roberts no era muy elocuente, no era un predicador de los cuales uno puede quedarse atónito escuchando, sino que era la magnífica obra del Espíritu Santo que estaba sobre la vida de este joven. Un joven de apenas 26 años que se doblegó desde ese momento en que Saint Joshua dijo esta oración en medio de este evento que les mencionaba anteriormente. Lo más increíble es que en apenas 2 meses ya habían 100,000 personas convertidas por causa de este gran avivamiento. Pero tenemos que hablar un poquito acerca de qué pasó 3 meses antes de este avivamiento. En esos 3 meses anteriores, el Espíritu Santo levantaba a Evan Roberts a partir de la 1 de la mañana hasta las 4 a orar. Y duraba estas 3 horas orando. Descansaba y de 7 a 10 de la mañana volvía otra vez a orar. Realmente empezó primero un avivamiento por 3 meses en su lugar secreto, en su vida personal con Dios, y de ahí fue que el Señor permitió que lo exportara después de tener una previa relación con el Señor, y allí fue donde empezó el boom de este avivamiento de Gales. Pero realmente lo que ocurrió en Gales empezó a trascender en la sociedad, y esto es algo que hay que resaltar. Así como pasó en Gales, ese es uno de los síntomas de un avivamiento, el cambiar todas las esferas de la sociedad. Empezó primero con que en Gales era muy particular ver a la gente jugando fútbol, y las personas empezaron a dejar de ir a ver a la gente jugar fútbol, dejaron de jugar fútbol las personas profesionales para ir al avivamiento. También era muy usual ver a las personas en las tabernas después del trabajo, pues estaban en un contexto donde había minería y donde realmente era gente muy grosera y gente que le encantaba ir a las tabernas. Sin embargo, cuando empezó el avivamiento ya no se la pasaban en las tabernas, tuvieron que cerrarlas, tuvieron que cerrar tabernas, bares y cada lugar donde iban. Los prostíbulos los convirtieron después en iglesias y cosas como estas empezaron a suceder. Luego los policías tenían 2 funciones principales. La primera, ir detrás de los delincuentes, y la segunda, estar pendientes de eventos masivos. Los eventos masivos antes eran los eventos de fútbol, pero después de eso el único evento masivo era el ir a congregarse allí en el avivamiento. El fútbol cerró y la delincuencia paró, es decir que los policías y los jueces se quedaron sin trabajo. ¿Qué grandes cosas estaban ocurriendo allí? Sin embargo, solamente duró 2 años. Y allí es donde empezó a expandirse hacia el mundo. Vinieron algunas personas de Estados Unidos y este avivamiento de Gales tuvo mucha repercusión en lo que fue después el avivamiento de la calle Azusa con William Seymour. Sin embargo, no solamente se quedó ahí, sino que empezó también este movimiento a alargarse hacia Escocia y hacia otros lugares de Europa principalmente. Y muchos de los que están viendo el video se preguntarán, pero si este avivamiento iba tan bien e iba de una manera gloriosa y obviamente encaminado por Dios, ¿por qué razón se acabó el avivamiento? Y es una respuesta que tenemos que dar. Lamentablemente el avivamiento se acabó por 2 cosas que podemos resaltar acá. La primera, Evan Roberts dejó de buscar a Dios. Como lo mencioné anteriormente, 3 meses antes de que empezara el avivamiento, el Señor iba y visitaba a Evan Roberts en la madrugada, se levantaba, empezaba a orar, a clamar a Dios, y de esa manera se empezó a levantar un avivamiento, primeramente en Evans y luego en todo Gales. La primera cosa fue que Evan Roberts se alejó del lugar secreto. Ya no buscaba a Dios con el mismo ahínco que lo buscaba primeramente. Y la segunda cosa es que se encargó más de ir al avivamiento, de gastarse en el avivamiento, de servir todo el tiempo. Se redujeron sus horas de dormir, se redujeron sus comidas en el día, ya no tenía tiempo para ninguna otra cosa, sino que todo el tiempo estaba metido en ese círculo del avivamiento. Claro, estaban en algo que no habían vivido antes. Sin embargo, es muy importante tener sabiduría al momento de manejar un avivamiento. Evan Roberts solo se metió con el servicio y dejó de lado el lugar secreto. Sin embargo, somos seres circadianos que tenemos ciclos y ciclos y necesitamos comer y descansar. Ciertamente en su sabiduría y en su soberanía Dios nos hizo de esa manera, pero a Evan Roberts se le olvidó que tenía que descansar y que tenía que dormir. Y esto también llevó a una debilidad en su cuerpo y a que empezara a enfermarse. Tristemente murió a muy corta edad. Aparte de esto podemos encontrar 2 debilidades consecuentes a lo que mencioné anteriormente. La primera, debilidad espiritual; la segunda, debilidad física.
La debilidad espiritual venía porque no oraba, la debilidad física porque no descansaba y no comía como debía. Entonces una mujer llamada Penn Lewis aprovechó este movimiento que se estaba apagando por causa de que Evan Roberts ya no estaba en forma para seguirlo dirigiendo. En apenas 2 años ya se había cansado completamente. En 1906 Evan Roberts estaba muy cansado y esta mujer, Penn Lewis, lo llevó a Leicester y allí ella era una mujer religiosa. Sin embargo, su propósito era acabar con el avivamiento de Gales. Y poco a poco lo fue consiguiendo. Fue llenándole de ideas la cabeza a Evan Roberts, diciéndole cosas que no venían de parte del Espíritu de Dios, sino que venían de parte del corazón de ella. Y empezó a apagar poco a poco a Evan Roberts hasta que el avivamiento se apagó en Evan Roberts y luego tiempo después se empezó a apagar en Gales. Cuando Evan Roberts algunos meses después intentó volver a ir a Gales, ya no era lo mismo. Ya el avivamiento había muerto completamente. Fue tanta la debilidad que esta mujer causó en los pensamientos y en el espíritu de Evan Roberts, que lo que él terminó creyendo es que esto no era obra de Dios, sino que era algo diferente, que no venía de parte de Dios. Había cambiado todas las esferas de su sociedad, pero esta mujer logró hacer que se apagara la chispa que había en su corazón. Él no volvió a buscar a Dios como antes, él no se instruyó en las escrituras como antes, sino que de verdad se dejó apagar. Vivió 20 años allí en Londres y regresó tiempo después a Gales, intentó ir a alguna que otra reunión. Sin embargo, en 1951 murió. Pero una de las frases más impactantes que dijo momentos antes de morir es: yo no sé para qué vine al mundo. Un hombre que fue aquel precursor del avivamiento en Gales y en un movimiento gigante que se estaba expandiendo a lo largo de Europa y del mundo conocido, era claro que venía de parte de Dios. Sin embargo, él se dejó meter ideas a la cabeza de una persona que no venía de parte de Dios y terminó apagando su corazón, terminó apagando completamente el avivamiento y terminando con una frase muy cruel. Y realmente quiero saber qué piensan ustedes. ¿Ha sido este el más grande avivamiento de la historia? ¿Creen que algunos otros factores apagaron el avivamiento de Gales? ¿Creen que este avivamiento de Gales se podrá repetir a lo largo de nuestra historia? ¿Que podremos ver un último avivamiento mayor al que vimos en Gales? Déjenme saber qué es lo que piensan y seguiremos en contacto. Muchas gracias.